En una fresca tarde de otoño, mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el pintoresco barrio suburbano, la casa al final de Maple Street permanecía en silencio y sus ventanas se oscurecían a medida que se acercaba la noche. En el interior, una sensación de inquietud impregnaba el aire, un preludio de los acontecimientos que se desarrollarían durante la noche. María, una mujer de comportamiento amable y gran resolución, caminaba de un lado a otro de la sala, con la mente llena de pensamientos sobre la llamada urgente que había recibido hacía apenas una hora. El hospital había estado despejado. Su presencia era requerida de inmediato, una cuestión de vida o muerte. Al mirar a su hija, Lily, que estaba sentada acurrucada en el sofá, absorta en un libro, a María le dolía el corazón ante la idea de dejarla sola. Sin embargo, la situación no le dejó otra opción. «Lily», comenzó, su voz firme a pesar de la confusión interior. «Necesito ir al hospital. Es tu abuela. Ha empeorado». Lily levantó la vista y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y comprensión. «¿Estará bien la abuela?», preguntó, su voz pequeña en la inmensidad de la habitación. «Eso espero, cariño», respondió María esbozando una sonrisa tranquilizadora. «No debería tardar mucho. Solo cierra las puertas con llave y no las abras a nadie, ¿de acuerdo?». Mientras María recogía sus cosas, una corriente de aire frío recorrió la casa, haciendo que las cortinas se agitaran y un escalofrío recorriera su espalda. Hizo una pausa. Un sentimiento de temor se apoderó momentáneamente de su corazón. Fue entonces, en el silencio que siguió, un leve ruido resonó desde el sótano, un sonido que no debería estar allí, un sutil recordatorio de los secretos de la antigua casa. María se sacudió la sensación y atribuyó el ruido a que la casa se estaba asentando, como ocurría a menudo. «Probablemente solo el viento», murmuró para sí misma, sin querer alarmar a Lily ni ceder a sus propios temores infundados. Con un abrazo final y la promesa de regresar pronto, María salió a la noche y la puerta se cerró con un clic detrás de ella. En el momento en que el auto se alejó, la casa pareció exhalar, sumiéndose en un silencio más profundo. Un silencio que pronto fue roto por un suave, casi imperceptible gemido que parecía emanar de las propias sombras. Lily, ahora sola, intentó concentrarse en su libro, pero las palabras se volvieron borrosas ante sus ojos. La casa, con sus crujidos y suspiros, se sentía diferente sin la presencia de su madre. Tratando de sacudirse una creciente sensación de inquietud, decidió prepararse un poco de chocolate caliente, esperando que el calor disipara el frío que había comenzado a filtrarse en sus huesos. Pero mientras avanzaba hacia la cocina, Lily no pudo evitar sentir el peso de la mirada de la casa sobre ella, como si estuviera viva, observando, esperando. Y desde las profundidades, los ruidos débiles e inexplicables continuaron, un susurro en la oscuridad, una llamada desde las sombras, una señal. Cuando Lily regresó a la sala de estar, con chocolate caliente en la mano, el reconfortante aroma pareció hacer poco para protegerse del frío que se había apoderado de los rincones de la habitación. Se acurrucó en el sofá, envolviéndose en una gruesa manta, intentando recrear la sensación de seguridad que le proporcionaba la presencia de su madre. La casa, sin embargo, tenía otras ideas. Susurraba a través de las paredes, gemía en las tablas del suelo y suspiraba en las ventanas con corrientes de aire, una sinfonía de sonidos que parecía hacerse más pronunciada en el silencio de la soledad. Tratando de distraerse, Lily encendió la televisión y la luz parpadeante proyectaba sombras danzantes por toda la habitación. Sin embargo, el consuelo habitual que encontraba en sus programas favoritos se le escapaba esta noche. Sus pensamientos seguían vagando hacia el sótano, hacia el ruido inexplicable que había robado brevemente la atención de su madre antes de su partida. «No es nada», susurró Lily para sí misma, un mantra contra la creciente inquietud. «Solo la casa se está asentando», pero a medida que la noche se hizo más profunda, también lo hizo la sensación de que algo andaba mal. Los ruidos, que alguna vez fueron fáciles de ignorar, se volvieron más difíciles de ignorar. Ya no eran solo la instalación de la casa, sonaban intencionales, como si algo o alguien se estuviera moviendo en las sombras de abajo. Con cada crujido y gemido,
la imaginación de Lily evocaba imágenes de figuras oscuras acechando en los rincones oscuros del sótano sin conocer sus intenciones. Decidida a sofocar su creciente miedo, Lily decidió investigar. Quizás si viera por sí misma que todo estaba como debería ser, podría calmar esos estúpidos temores. Se puso de pie, la manta cayó de sus hombros y estabilizó su resolución. «Solo voy a comprobarlo. Entonces sabré que no hay nada allí», se dijo a sí misma, tratando de sonar más convencida de lo que se sentía. Sin embargo, a medida que se acercaba a la puerta del sótano, su coraje decayó. La puerta, normalmente tan inofensiva, ahora parecía una barrera hacia un reino de terrores desconocidos. El aire se sentía más frío allí, el silencio más profundo. Lily alcanzó el pomo de la puerta, su mano temblaba ligeramente. «Es solo el sótano», se aseguró a sí misma. Su voz apenas era un susurro, pero antes de que pudiera girar la perilla, un ruido repentino y agudo proveniente del sótano, un sonido claramente diferente al del asentamiento de la casa, la hizo retroceder. Fue un estrépito, como si algo cayera o fuera derribado, seguido de un silencio innegable, como si la casa misma contuviera la respiración. Congelada en su lugar, Lily escuchó atentamente, pero el ruido no se repitió. El silencio que siguió fue opresivo, lleno de amenazas y advertencias silenciosas. El deseo de abrir la puerta, de afrontar lo que había más allá, se evaporó. En cambio, retrocedió lentamente, con el corazón acelerado, decidiendo que era mejor dejar algunos misterios sin resolver, al menos por esta noche. Retirándose a la seguridad de la sala de estar, Lily decidió esperar el regreso de su madre antes de aventurarse al sótano. Cualquier secreto que guardara podía esperar. Por ahora, el confort imaginado del brillo del televisor y el calor restante de su chocolate caliente tendrían que ser suficientes. Mientras se recostaba en el sofá, la inquietud permaneció, una compañera constante en las sombras de la noche, susurrando miedos ocultos y las profundidades desconocidas que se encontraban justo debajo de la superficie de su hogar. La noche se prolongó. Cada tic-tac del reloj resonaba en la casa silenciosa como el latido de un corazón, contando las horas hasta el regreso de María. Lily, envuelta en su manta, miraba la televisión con ojos ciegos. Las imágenes se confundían unas con otras, incapaz de deshacerse de la sensación de inquietud que se aferraba a ella como una segunda piel. La casa se sentía viva. Cada crujido y susurro era un lenguaje que ella no podía entender, pero la llenaba de una sensación de presentimiento. Cuando el reloj marcó la medianoche, el teléfono de Lily permaneció ominosamente en silencio. Su madre había prometido llamarla para comprobar cómo estaba, pero a medida que pasaban las horas, la ausencia de esa llamada se convirtió en un peso creciente, una manifestación tangible de sus miedos. La tranquilidad de la casa, que alguna vez fue una soledad reconfortante, ahora parecía opresiva, una jaula de sombras y preguntas sin respuesta. Decidiendo que ya no podía esperar en silencio, Lily tomó su teléfono para llamar a su madre, solo para encontrarlo muerto, con la batería agotada, a pesar de que recordaba que estaba medio lleno apenas unas horas antes. Al darse cuenta, un escalofrío le recorrió la espalda. El moderno salvavidas con el mundo exterior ahora era inútil en su mano. Fue entonces, en el profundo silencio que siguió, un débil sonido procedente del frente de la casa llamó su atención. Un golpe suave, casi imperceptible. El sonido estaba tan fuera de lugar, tan inesperado, que Lily se preguntó si lo había imaginado. Vacilante, apagó la televisión. La repentina oscuridad envolvió la habitación y escuchó. Allí estaba otra vez, un golpe. Adrede, 3 golpes lentos y medidos contra la puerta principal. La parte racional de la mente de Lily le gritó que lo ignorara, que recordara la advertencia de su madre de no abrirle la puerta a nadie. Sin embargo, la posibilidad de que pudiera ser su madre, de alguna manera encerrada sin sus llaves, o peor aún, en problemas, impulsó sus pasos hacia adelante. Con cada paso hacia la puerta, el corazón de Lily latía más fuerte en su pecho. Las explicaciones lógicas sobre quién podría estar llamando a la puerta a esta hora
luchaban con el miedo y las historias que su imaginación evocaba, historias susurradas en los rincones oscuros de su mente, historias de cosas que se escondían más allá del velo de la realidad. De pie frente a la puerta, Lily vaciló, con la mano suspendida sobre el pomo. La mirilla ofrecía una vista del porche, pero ¿y si también revelaba algo que no podía dejar de ver? Haciendo acopio de todo su coraje, se inclinó hacia adelante y miró a través de ella. El porche estaba vacío. La farola arrojaba un brillo débil, proyectando largas sombras pero sin revelar a nadie. El alivio que invadió a Lily fue palpable, pero rápidamente fue reemplazado por confusión y un temor creciente. Si no había nadie, ¿quién había llamado? Cuando se alejó de la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. El silencio de la casa fue roto una vez más, no por otro golpe en la puerta, sino por el timbre de un teléfono. No su teléfono móvil muerto, sino el teléfono fijo, una reliquia que rara vez se utiliza y cuyo tono estridente es ahora un presagio de inquietud. Al acercarse al teléfono, la mente de Lily empezó a pensar en posibilidades. La llamada podría ser su madre, que finalmente se acercaba para explicar su silencio, o podría ser algo completamente distinto, algo desconocido. Con mano temblorosa, cogió el auricular, se lo acercó a la oreja y susurró. ¿Hola? La línea crujió con estática y por un momento se hizo el silencio. Entonces, una voz, apenas más que un susurro, tan suave que apenas podía distinguirla, pronunció su nombre, Lily. La voz era desconocida, teñida de una emoción que no podía identificar, y antes de que pudiera responder, la línea se cortó, dejándola aferrada al teléfono, mirando hacia la casa oscura y silenciosa, con el corazón acelerado por el miedo y la confusión. Las preguntas giraban en su mente, cada una más inquietante que la anterior. ¿Quién sabía que estaba sola? ¿Qué querían? Y lo más importante, ¿cómo supieron llamar al teléfono fijo? A medida que avanzaba la noche, los límites entre la realidad y la pesadilla comenzaron a desdibujarse, dejando a Lily atrapada en una red de miedo. Su imaginación conjuraba sombras que bailaban justo más allá del alcance de la luz, susurrando secretos que no estaba segura de querer descubrir. A raíz de la misteriosa llamada telefónica, los contornos una vez familiares de la casa de Lily parecieron retorcerse en algo siniestro. Sombras que se extendían como dedos a través de las paredes. Cada crujido y gemido de la estructura era una voz que susurraba secretos que debían permanecer sin descubrir. El aislamiento de la noche, ahora agravado por la enigmática advertencia transmitida a través del teléfono fijo, la envolvía como una presencia tangible que se negaba a ser ignorada. Con el teléfono todavía en la mano, Lily se quedó congelada. El eco de su nombre mientras lo susurraba a través de la línea se repetía en su mente. Las explicaciones racionales que su mente buscaba construir se desmoronaron bajo el peso de lo inexplicable. ¿Quién podría haber sabido que estaba allí sola y, lo que es más inquietante, qué querían de ella? La necesidad de actuar, de hacer algo, cualquier cosa para disipar la creciente sensación de temor, la impulsó a ponerse en movimiento. El sótano, con sus secretos encerrados y la fuente de ruidos inexplicables, de repente pareció la clave para comprender los acontecimientos de la noche. Tal vez, razonó, enfrentar el miedo de frente le otorgaría cierta apariencia de control, una manera de luchar contra las sombras que buscaban envolverla. Con una nueva determinación, Lily se dirigió a la cocina. La idea de armarse con algo, cualquier cosa que pudiera usarse como protección, la conectaba con la realidad. Eligió una linterna y un resistente cuchillo de cocina. El frío metal le tranquilizó en su mano temblorosa. Así armada, volvió a centrar su atención en la puerta del sótano, la barrera entre ella y lo desconocido. El viaje desde la cocina hasta la puerta del sótano fue como atravesar un terreno desconocido, cada paso lleno de vacilaciones. Mientras estaba frente a la puerta, la resolución anterior flaqueó bajo la atmósfera opresiva que parecía emanar del otro lado. Fue un cambio palpable, una frialdad que se filtró a través de las grietas, como si el mismo aire le advirtiera que se alejara. Pero la curiosidad de Lily, alimentada por una necesidad desesperada de respuestas, superó su miedo. Se recordó a sí misma que era solo un sótano, solo su casa, un lugar donde siempre se había sentido segura.
Con un profundo suspiro, abrió la puerta. Las bisagras chirriaron en señal de protesta, un sonido que parecía demasiado fuerte en el opresivo silencio de la noche. El haz de la linterna atravesó la oscuridad, proyectando un estrecho camino de luz por la escalera de madera hasta el sótano. Cada paso crujía bajo su peso, un coro de advertencias mientras descendía hacia lo desconocido. El aire se hacía más frío cuanto más se aventuraba, una manifestación física de su miedo. Al llegar al final, Lily barrió la habitación con la linterna, revelando cajas de pertenencias viejas, muebles olvidados cubiertos de sábanas y los habituales detritos de una vida acumulados a lo largo de años. Pero fue el rincón más alejado del sótano, donde las sombras parecían más profundas, lo que llamó su atención. Allí, parcialmente oscurecida por cajas, había una puerta que no recordaba haber visto antes. El descubrimiento le provocó un escalofrío, una puerta que no estaba marcada en el plano mental que tenía de su propia casa. ¿Cómo nunca lo había notado antes? La puerta en sí parecía vieja, su madera marcada por el tiempo, un marcado contraste con la modernidad del resto de la casa. Se mantuvo como un centinela silencioso, guardando los secretos que había más allá. Impulsada por una fuerza que no pudo resistir, Lily se acercó a la puerta y extendió la mano para tocar la fría madera, sintiendo el peso de los años grabado en su superficie. La cerradura, un ojo de cerradura anticuado, parecía burlarse de ella, una barrera para las respuestas que buscaba. De pie frente a la puerta se dio cuenta. La llave de esta puerta, de los secretos que guardaba, no era algo que ella encontraría tirado por ahí. Estaba oculto, protegido, destinado a mantener alejados a los no iniciados. El misterio de la puerta y los sucesos cada vez más extraños de la noche se fusionaron en un propósito singular. Necesitaba encontrar la llave, abrir la puerta y enfrentar lo que había más allá. Con una nueva meta grabada en su mente, Lily regresó a las escaleras. La necesidad de encontrar la llave la impulsó hacia adelante. Pero a medida que ascendía, la sensación de ser observada se apoderó de ella. La sensación de ojos invisibles siguiendo cada paso, un recordatorio de que la casa, con todos sus secretos, aún no estaba lista para revelar su verdad. El ascenso de Lily desde el sótano fue un retiro lleno de emociones encontradas. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. El aire parecía espesarse cuanto más se acercaba al piso principal. Cada paso que se alejaba de la misteriosa puerta y sus secretos tácitos se sentía como un respiro temporal, un respiro momentáneo antes de sumergirse de nuevo en las profundidades de lo desconocido. Una vez de vuelta en la relativa seguridad de la cocina, Lily dejó el cuchillo, sintiendo que su peso ahora era innecesario a la luz, pero mantuvo la linterna agarrada con fuerza en su mano, un faro en la abrumadora oscuridad de la noche. No podía evitar la sensación de ser observada, una conciencia inquietante que añadía urgencia a su búsqueda de la llave. La necesidad de comprender, de descubrir la verdad detrás de la puerta y los espeluznantes sucesos que habían asediado su hogar desde la partida de su madre, llevaron a Lily a la acción. Sabía que el escondite de la llave no sería obvio. Requirió una búsqueda metódica e intuitiva, una profundización en el pasado de la casa y, tal vez, en la historia de su familia. Comenzó por la sala de estar, examinando estanterías que contenían algo más que libros. Fotografías antiguas, chucherías reunidas a lo largo de generaciones, cada una de las cuales posiblemente ocultaba la llave de la puerta cerrada del sótano. Sin embargo, a pesar de su minuciosa búsqueda, la llave seguía siendo esquiva, como si se burlara de sus esfuerzos desde su escondite oculto. La búsqueda llevó a Lily al dormitorio de su madre, un espacio al que entró con vacilación. Lo sintió como una intrusión, pero la necesidad la empujó hacia adelante. La habitación era una mezcla de lo familiar y lo íntimo, un retrato de la vida de su madre a través de pertenencias personales y recuerdos preciados. Los ojos de Lily se dirigieron a la mesita de noche, un lugar probable para una llave, pero todo lo que encontró fue el contenido habitual: un libro, vasos y un pequeño y sencillo joyero. El joyero, con la superficie cubierta de polvo por el tiempo, parecía intrascendente a primera vista. Pero cuando Lily la abrió, no encontró joyas sino una colección de llaves viejas, cada una de ellas diferente en tamaño y diseño.
Verlas encendió una chispa de esperanza. ¿Entre estas llaves se podría abrir la puerta del sótano? Lily se llevó la caja y se acercó al estudio, una habitación que siempre parecía tener una sensación de su abuelo, un hombre que había fallecido antes de que ella tuviera la oportunidad de conocerlo. La habitación estaba llena de restos de su vida, un escritorio repleto de papeles, estanterías llenas de volúmenes de libros antiguos y fotografías enmarcadas que capturaban momentos de una época pasada. Fue aquí, entre las reliquias del legado de su abuelo, donde Lily descubrió un viejo diario, con la cubierta de cuero agrietada y desgastada. El diario, escondido en un cajón bajo capas de correspondencia olvidada, me pareció una revelación. Con una reverencia nacida de la intuición de que estaba a punto de descubrir algo significativo, Lily abrió el diario. Las páginas estaban llenas con la letra de su abuelo, una narración de días pasados, pero fueron las entradas que mencionaban el sótano las que hicieron que el corazón de Lily se acelerara. Escribió sobre una habitación oculta, un lugar de gran importancia para la familia, oculto al mundo por razones que no se atrevió a revelar plenamente en sus escritos. El diario insinuaba secretos, historias que debían mantenerse alejadas de miradas indiscretas y, sin embargo, no mencionaba dónde podría estar escondida la clave, solo referencias veladas a su importancia y la necesidad de protegerla. Lily cerró el diario, una sensación de frustración mezclándose con su creciente determinación. Las respuestas que buscaba parecían siempre fuera de su alcance, escondidas detrás de capas de historia familiar y secretos que su abuelo, y tal vez incluso su madre, habían decidido guardar. La comprensión de que la llave y la verdad detrás de la puerta estaban ligadas al pasado de su familia solo profundizó el misterio, haciendo que la búsqueda no solo de un objeto físico, sino también de comprender las sombras que permanecían en los rincones del legado de su familia. Con el joyero con las llaves en una mano y la linterna aún iluminando los rincones oscuros del estudio, Lily supo que su búsqueda estaba lejos de terminar. Cada llave representaba una posibilidad, una oportunidad de abrir no solo una puerta, sino la verdad que había estado enterrada dentro de su familia durante generaciones. La noche aún no había revelado sus secretos, y Lily, a pesar del miedo que se apoderaba de su corazón, no estaba dispuesta a darse por vencida. Estaba decidida a descubrir la verdad, arrojar luz sobre las sombras que acechaban su casa y enfrentar lo que había más allá de la puerta del sótano. Con el joyero con las llaves en la mano, la resolución de Lily se endureció. El descubrimiento del diario de su abuelo, con sus crípticas alusiones a una habitación oculta y los secretos guardados de su familia, había encendido una llama de curiosidad que se negaba a ser apagada por el miedo o el abrumador silencio de la noche. Ahora comprendía que las respuestas que buscaba estaban profundamente ancladas en el pasado de su familia, un pasado envuelto en misterio y tal vez en peligro. La sala de estar, que alguna vez fue un remanso de calidez y risas, ahora le servía como base de operaciones. La luz parpadeante de su linterna proyectaba sombras largas y espeluznantes en las paredes. Una por una, examinó las llaves del joyero, cada una de ellas única en su diseño, preguntándose sobre las puertas que alguna vez abrieron y las historias que podrían contar. El proceso fue meticuloso, guiado tanto por el instinto como por la lógica. Sabía que no todas las llaves eran para puertas, algunos secretos desbloqueados destinados a permanecer enterrados. Su primer intento de encontrar una llave para la puerta del sótano resultó inútil. Ninguno encajaba en el antiguo ojo de la cerradura, y sus formas y tamaños no correspondían a la cerradura que protegía la habitación oculta. La decepción le dolió, un recordatorio de la complejidad de la tarea que tenía por delante y de la posibilidad de que nunca encontrara la clave entre ellas. Negándose a sucumbir a la desesperación, Lily volvió su atención al diario, con la esperanza de descubrir una pista que podría haber pasado por alto. Las entradas hablaban de la habitación del sótano con una reverencia que rayaba en el miedo, un lugar de gran importancia para la familia, pero el motivo de su ocultación seguía siendo frustrantemente vago. Las palabras de su abuelo danzaban alrededor de la verdad, sin revelarla nunca por completo, como si el acto de escribirla le diera poder o invitara a una atención no deseada.
Entonces se dio cuenta, un momento de claridad en medio de la confusión y el miedo. La llave no estaba escondida en algún rincón olvidado ni enterrada entre otras reliquias. Fue puesto bajo la tutela de alguien que entendía su significado, alguien que conocía las historias y el peso de los secretos que revelaba: su madre. La idea fue a la vez una revelación y una reprimenda. ¿Cómo pudo haber pasado por alto al guardián más obvio de los secretos de la familia? Su madre, que siempre había sido la guardiana de su historia, la que mantenía la conexión con el pasado, seguramente sabría dónde estaba escondida la llave. Impulsada por esta nueva idea, Lily se dirigió a la habitación de su madre una vez más, esta vez con un propósito diferente. Buscó con un renovado sentido de urgencia, buscando no solo la llave, sino cualquier indicación de dónde podría haber guardado su madre un objeto tan importante. Se abrieron cajones, se registraron armarios y se sacaron libros de los estantes con la esperanza de encontrar un compartimento oculto o una pista. Fue en el armario, detrás de un panel suelto en la parte trasera, donde la perseverancia de Lily se vio recompensada. Allí, enclavada en un pequeño nicho escondido, había una única llave, cuyo diseño era más antiguo y ornamentado que las demás en el joyero. Era como si la llave misma irradiara una sensación de importancia, su presencia allí intencional, esperando el momento en que fuera encontrada. Sosteniendo la llave en su mano, Lily sintió una oleada de emociones: triunfo ante el descubrimiento, miedo a lo que podría desbloquear y una abrumadora sensación de destino, como si todos los caminos de su vida hubieran conducido a este momento. El peso de la llave era una conexión tangible con el pasado de su familia, con los secretos que yacían escondidos en el sótano y con los misterios que habían envuelto su hogar en sombras. Con una respiración profunda, Lily se preparó para lo que estaba por venir. La noche estaba lejos de terminar y la puerta del sótano aguardaba, sus secretos guardados por el tiempo y el silencio. La llave que tenía en la mano era el primer paso para descubrir la verdad, una verdad que ahora entendía que estaba indisolublemente ligada a su familia y a ella misma. El viaje al sótano, al corazón del misterio, era un camino que ya no podía evitar. Era hora de confrontar el legado de su familia, enfrentar lo que había más allá de la puerta y revelar los secretos que se le habían ocultado durante tanto tiempo. Lily estaba en el umbral del descubrimiento, con la llave en su mano temblorosa, no solo un trozo de metal, sino un símbolo del viaje que estaba a punto de emprender. La casa a su alrededor parecía contener la respiración, los susurros y crujidos anteriores ahora silenciados por la anticipación. Con cada latido de su corazón, sentía el peso del legado de su familia presionando sobre ella, un legado envuelto en misterio y temores susurrados. El descenso al sótano era ahora un camino familiar. Cada paso resonaba en el silencio, un crudo recordatorio de su soledad. El aire se hizo más fresco a medida que descendía. La oscuridad debajo era una presencia envolvente que parecía tragarse el haz de su linterna. Sin embargo, Lily siguió adelante con una resolución que contradecía su miedo, impulsada por la necesidad de comprender, de descubrir la verdad escondida detrás de la puerta cerrada. Al llegar al final de las escaleras, se detuvo, permitiendo que sus ojos se acostumbraran a la tenue luz. El sótano, con sus sombras y secretos, parecía diferente ahora. Ya no es solo una parte de su hogar, sino una puerta de entrada para comprender las profundidades ocultas del pasado de su familia. La puerta estaba ante ella, tan imponente como siempre, la vieja madera marcada por el tiempo y el ojo de la cerradura, un desafío silencioso. Con un suspiro tranquilizador, Lily se acercó a la puerta con la llave firmemente en la mano. Lo insertó en la cerradura, el metal frío contra su piel. Por un momento dudó, la gravedad del momento la oprimía. ¿Qué secretos hay más allá? ¿Qué verdades sobre su familia se guardaban con tanto cuidado? Al girar la llave, sintió que la cerradura cedía y un suave clic rompió el silencio. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación que parecía no haber sido tocada por el tiempo. Motas de polvo danzaban bajo el haz de su linterna. El aire estaba cargado con el olor a papel viejo y recuerdos olvidados. La habitación era pequeña, más una alcoba escondida que una verdadera cámara.
Estantes se alineaban en las paredes, llenos de libros, papeles y extrañas baratijas que insinuaban una vida de exploración y profunda curiosidad. En el centro de la habitación había un escritorio, sobre el cual había una variedad de artículos. Un diario muy parecido al de su abuelo, pero más antiguo. Un mapa con los bordes deshilachados y marcados con notas en un idioma que ella no reconoció, y una pequeña caja intrincadamente tallada que parecía fuera de lugar en medio del desorden. Lily entró y la puerta se cerró detrás de ella con un ruido sordo que pareció resonar en el silencio. Se acercó al escritorio, atraída por los objetos que había allí. El diario estaba encuadernado en cuero, las páginas amarillentas por el tiempo y llenas de una letra que reflejaba la de su abuelo, pero no era la suya. Se dio cuenta de que era la de su bisabuelo, un hombre cuya existencia era poco más que una nota a pie de página en la historia de su familia. Abrió el diario y las páginas crujieron suavemente bajo su tacto. Las entradas eran detalladas, contaban exploraciones y descubrimientos, pero fueron las referencias al sótano, a la importancia de mantenerlo oculto y protegido, lo que llamó su atención. La habitación, al parecer, no era solo un espacio de almacenamiento, sino un santuario, un lugar de gran importancia para sus antepasados. El mapa también contenía pistas sobre el pasado de la familia, marcadas con lugares que insinuaban una historia de aventuras y misterio. Pero fue la pequeña caja la que finalmente llamó su atención. Elaborado en madera oscura y adornado con símbolos que parecían brillar con la luz, se sentía cálido al tacto, como si estuviera imbuido de vida propia. Lily vaciló y luego, con una mezcla de reverencia y curiosidad, abrió la caja. En el interior, sobre una cama de terciopelo, yacía un pequeño objeto de cristal, cuyas facetas captaban la luz y proyectaban prismas por toda la habitación. Era hermoso, fascinante, y cuando extendió la mano para tocarlo, una sensación de comprensión la invadió. Este objeto, fuera lo que fuera, contenía la esencia del legado de su familia, un legado de exploración, de secretos y de una profunda conexión con los misterios del mundo. Mientras permanecía allí, con el cristal en la mano, Lily sintió un cambio en el aire, una sensación de plenitud. La habitación, con sus tesoros y secretos, era un testimonio del pasado de su familia, un pasado que ahora era parte de ella. Entonces se dio cuenta de que el viaje que había emprendido no era solo para descubrir la verdad detrás de una puerta cerrada, sino para descubrir la profundidad de su propia herencia, para conectarse con un linaje de buscadores y guardianes de secretos. Con un nuevo sentido de propósito, Lily supo que su viaje estaba lejos de terminar. Los secretos de la habitación del cristal fueron solo el comienzo. El legado de su familia, alguna vez escondido en las sombras, ahora la llamaba, un faro que la guiaba hacia un futuro lleno de descubrimientos y la promesa de comprender los misterios que habían unido a su familia durante generaciones. La noche había revelado mucho, pero el amanecer prometía aún más, un horizonte lleno de la luz del conocimiento y la calidez de la pertenencia. En el silencio que envolvía la habitación, Lily estaba de pie, con la luz del cristal atenuándose en su palma, un testigo silencioso de las revelaciones de la noche. La sensación de conexión con sus antepasados, aquellos guardianes de secretos y buscadores de verdades, la animó. El peso del legado de su familia, que alguna vez fue una carga envuelta en misterio, ahora parecía un manto que estaba destinada a llevar. Con cada descubrimiento, las piezas del rompecabezas de su familia comenzaron a encajar en su lugar, revelando una imagen más grande y más intrincada de lo que podría haber imaginado. Cuando volvió a colocar el cristal en su caja, una sensación de urgencia se agitó en su interior. Las revelaciones descubiertas en la habitación oculta no fueron el final, sino un comienzo, un llamado a profundizar en los misterios que le habían sido confiados. El diario, con sus relatos de tierras lejanas y verdades ocultas, insinuaba un mundo más allá de los confines de su realidad inmediata, un mundo por el que sus antepasados habían navegado con valentía y curiosidad. Volviendo su atención al escritorio, Lily notó un sobresellado escondido debajo del diario, su presencia previamente oscurecida por su concentración en el cristal. El sobre, dirigido a ella por su nombre y con una letra que reconoció como la de su madre,
era un vínculo inesperado con el presente, una atadura que la alejaba del precipicio del pasado. Con manos temblorosas, rompió el sello y desdobló la carta del interior. Las palabras se volvieron borrosas ante sus ojos mientras comenzaba a leer. Las palabras de su madre fueron una confesión, una disculpa y una advertencia al mismo tiempo. Habló del cristal y de la habitación como guardianes de una verdad que trascendía generaciones, una verdad que exigía tanto protección como sacrificio. El cristal, mucho más que una simple reliquia familiar, era la clave para comprender el equilibrio entre los mundos visible e invisible, un equilibrio que su familia había mantenido durante siglos. Pero con este conocimiento llegó el peligro, una sombra que había seguido su linaje, siempre esperando un momento de debilidad. La carta imploraba a Lily que buscara comprensión, pero que anduviera con cuidado, porque el camino que recorrieron sus antepasados estaba lleno de peligros. Advirtió de una amenaza inminente, una que había permanecido latente, pero que ahora se estaba despertando, despertada por el resurgimiento del cristal a la luz. Las palabras de su madre pintaron una imagen de una familia, no solo como guardianes de secretos, sino como guerreros en una batalla silenciosa contra fuerzas que buscaban alterar el equilibrio que protegían. Mientras Lily volvía a doblar la carta y la volvía a colocar en el sobre, una resolución se apoderó de ella. La noche había revelado las capas de la historia de su familia, revelando un legado de valentía, misterio y sacrificio. Pero también ha revelado un camino futuro cargado de desafíos y peligros. Ahora comprendía que su papel no era solo descubrir el pasado, sino proteger el futuro, una tarea que la carta de su madre dejaba claro que ahora era suya. Con el amanecer acercándose, la habitación oculta ya no parecía un santuario de secretos, sino un centro de mando para el viaje que les esperaba. Lily sabía que los próximos días requerirían que reuniera fuerzas, aprendiera y se preparara. El legado de su familia, el equilibrio que protegían y la amenaza que surgía en el horizonte eran ahora su responsabilidad. La historia de sus antepasados no era solo una historia del pasado, sino un mapa para el futuro, un mapa que ella estaba destinada a navegar. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las ventanas del sótano, proyectando un suave brillo que parecía santificar la habitación oculta, Lily sintió una transición dentro de sí misma. Los descubrimientos de esa noche habían transformado su comprensión de su familia y su lugar dentro de ella. Ya no era solo Lily, la hija, la estudiante, la joven común y corriente que atravesaba las pruebas habituales de la vida. Se había convertido en Lily, la guardiana de un antiguo legado, un puente entre el pasado y un futuro incierto. Con la mañana llegó una sensación de claridad. La carta de su madre, las anotaciones crípticas en el diario de su bisabuelo y el enigmático cristal. Todo ello apuntaba no solo a una historia familiar rica en secretos, sino también a un presente plagado de desafíos. La amenaza mencionada por su madre, vaga pero palpablemente siniestra, se cernía sobre Lily como un espectro, de naturaleza desconocida, pero con intención clara: alterar el equilibrio que su familia había mantenido durante generaciones. Decidida a comprender más sobre la amenaza y el papel de su familia en combatirla, Lily volvió a visitar el diario y leyó sus páginas con un enfoque renovado. Entre cuentos de tierras lejanas y conocimiento esotérico, encontró referencias a un pacto de los guardianes, un pacto hecho por sus antepasados con fuerzas más allá de la comprensión ordinaria. Este pacto, al parecer, era central para el deber de su familia, un compromiso de salvaguardar el equilibrio entre los mundos visible e invisible. El cristal, un conducto de poder y conocimiento, fue clave para cumplir esta función, una herramienta transmitida de generación en generación para ayudar en su misión. Al darse cuenta de la gravedad de su herencia, Lily supo que necesitaba prepararse. La amenaza, aunque todavía vaga en sus detalles, requería vigilancia y comprensión. Sus próximos pasos estaban claros. Debía profundizar en la historia de su familia, buscando los conocimientos y habilidades transmitidos de generación en generación. Los diarios, libros y artefactos contenidos en la habitación oculta no eran meras reliquias. Eran los medios para prepararse para los desafíos futuros. Cuando amaneció por completo, iluminando el camino que tenía por delante, Lily tomó una decisión.
Se acercaría a su madre en busca de orientación y respuestas que la carta por sí sola no podía proporcionarle. El conocimiento de su madre, combinado con la sabiduría contenida en la habitación oculta, sería crucial para enfrentar la amenaza inminente. Sin embargo, también entendió la importancia de la discreción. Las fuerzas desplegadas contra su familia prosperaban en el secreto, y revelar demasiado, incluso a aquellos en quienes ella confiaba, podría poner en peligro su seguridad. Con una resolución forjada en las revelaciones de la noche, Lily salió del sótano. La habitación oculta ahora era parte de ella, y sus secretos eran una carga que llevaba con orgullo y determinación. La casa, bañada por la luz de un nuevo día, pareció reconocer su transformación, susurrando ahora palabras de aliento y fortaleza. Por delante le esperaba un viaje lleno de peligros, un camino que pondría a prueba su determinación y su capacidad para defender el legado de sus antepasados. Pero Lily estaba lista, armada con el conocimiento del pasado de su familia y la convicción de enfrentar lo que le deparara el futuro. El mundo fuera de la habitación oculta, con sus secretos y antiguos legados, se sintió marcadamente diferente cuando Lily emergió. La casa, que alguna vez fue una vivienda sencilla, ahora se alzaba como un monumento a la larga vigilia de su familia, un guardián contra las amenazas invisibles que acechaban más allá del velo de lo ordinario. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, una escena serena que contradecía la agitación que se gestaba bajo la superficie. La decisión de Lily de contactar a su madre no se tomó a la ligera. La carta, con sus terribles advertencias y crípticos consejos, dejaba claro que la amenaza que enfrentaban no solo era real, sino inminente. Sin embargo, la necesidad de orientación superaba los riesgos. Armada con su teléfono celular, cargado después de una noche de abandono, marcó el número de su madre. Cada timbre resonó en la casa silenciosa, una cuenta regresiva para una conversación que anhelaba y temía al mismo tiempo. Cuando su madre respondió, el alivio en su voz fue palpable, un bálsamo para la ansiedad que había carcomido a Lily durante toda la noche. Sin embargo, mientras hablaban, Lily sintió una vacilación, una barrera cuidadosamente mantenida hacia las verdades que buscaba. Las palabras de su madre fueron mesuradas y revelaron poco más allá de lo que la carta ya había revelado. Las razones de tal reticencia eran claras. Cuanto menos supiera Lily por teléfono, más segura estaría de los oídos indiscretos de sus adversarios invisibles. La conversación, aunque frustrantemente vaga, subrayó la gravedad de su situación. Su madre accedió a reunirse, insistiendo en un lugar alejado de miradas y oídos curiosos, un lugar donde los velos entre los mundos se adelgazaran y su conversación pudiera estar protegida de la amenaza. La urgencia en el tono de su madre no dejaba lugar a dudas. El tiempo de preparación había terminado y había llegado el momento de actuar. Lily pasó las horas previas a su reunión en un frenesí de actividad, volviendo a visitar la habitación oculta para reunir elementos que podrían serle útiles en los días venideros. El cristal, los diarios y varios textos antiguos que hablaban del pacto de los guardianes y los medios para fortalecerlo contra la invasión. Cada elemento fue elegido con cuidado, un vínculo tangible con sus antepasados y su sabiduría acumulada en la lucha contra la oscuridad que ahora amenazaba con emerger una vez más. Mientras se disponía a encontrarse con su madre, Lily sintió el peso de su linaje como nunca antes. Las calles por las que caminaba, el mundo que la rodeaba, le parecían a la vez familiares y extraños, una fachada sobre las verdades más profundas que estaba empezando a comprender. Su viaje no fue solo un recorrido físico desde su casa hasta el lugar de encuentro, sino un paso entre la vida que había conocido y el destino que la esperaba. Con cada paso, se acercaba a su herencia como guardiana del equilibrio, lista para enfrentar cualquier desafío que le aguardara con la fuerza de sus antepasados guiándola. El punto de encuentro elegido por su madre fue una antigua arboleda, oculta al observador casual por un tejido de encantamientos y el camuflaje natural de árboles antiguos y extensos. A medida que Lily se acercaba, el aire parecía vibrar con un poder silencioso, un testimonio de los innumerables momentos de la historia que habían transcurrido dentro de su aislado abrazo.
Este era un lugar de poder, un santuario donde el tejido de la realidad era delgado y los guardianes del legado de su familia podían comunicarse con las fuerzas que habían jurado proteger. Su madre ya estaba allí, una figura solitaria entre las sombras. Su comportamiento era de solemnidad y resolución. La reunión estuvo desprovista de la calidez habitual. Las circunstancias no permitieron más que un reconocimiento compartido de la tarea en cuestión. Se abrazaron brevemente, en un silencioso intercambio de fuerza y apoyo, antes de abordar el asunto que los había unido en condiciones tan espantosas. La arboleda sirvió como telón de fondo perfecto para las revelaciones que siguieron. Su madre hablaba de un linaje que se remontaba a siglos atrás, de antepasados que habían vigilado el delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad, asegurándose de que ninguna dominara a la otra. El cristal, explicó, no era solo una reliquia familiar, sino un faro, una herramienta que amplificaba sus habilidades y los conectaba a la red de líneas ley que atravesaban el globo, conductos de la antigua magia de la Tierra. La amenaza que enfrentaban era tan antigua como su linaje, una oscuridad que buscaba desentrañar el tapiz de la realidad, inclinar la balanza y hundir al mundo en el caos. Tenía muchos nombres y muchas caras, manifestándose a lo largo de los siglos en formas que se aprovechaban de los miedos y las debilidades de la humanidad. Ahora se agitó una vez más, sintiendo una oportunidad en la desconexión del mundo moderno de los antiguos ritos y protecciones. Su estrategia era doble. Primero, reforzar las protecciones alrededor de su hogar y la arboleda, asegurando que la oscuridad no pudiera invadir fácilmente esos espacios sagrados. Y segundo, buscar el corazón de la amenaza, comprender su naturaleza y sus debilidades. Esta no era una batalla que pudiera ganarse con fuerza bruta. Requería sabiduría, astucia y una profunda comprensión de las antiguas magias que gobernaban el mundo. Cuando concluyó la reunión, Lily sintió un profundo sentido de propósito. El camino que tenía por delante estaba plagado de peligros, pero ya no estaba sola. Su madre y las generaciones de guardianes que la habían precedido estaban con ella. Juntos enfrentarían la oscuridad, armados con el conocimiento y el poder de sus ancestros. La arboleda, con sus árboles centenarios y sus secretos susurrados, había servido como un recordatorio de la fuerza derivada de sus raíces, tanto literal como metafórica. Con un renovado sentido de determinación, Lily salió de la arboleda, lista para enfrentar las sombras que la esperaban, una guardiana no solo del legado de su familia, sino del equilibrio del mundo mismo. Cuando Lily abandonó la santidad de la arboleda, el mundo exterior parecía más claro y más desalentador. El conocimiento impartido por su madre, la profundidad del compromiso de su familia a lo largo de los siglos, pesaban mucho sobre sus hombros. Sin embargo, también había una nueva determinación en su paso. La batalla que se avecinaba no era solo suya, sino una continuación de una lucha que sus antepasados habían librado en las sombras, invisible pero esencial para el equilibrio del mundo. La primera tarea fue fortificar su hogar, el santuario inmediato contra la oscuridad invasora. Junto con su madre, Lily comenzó el intrincado proceso de tejer protecciones, una mezcla de ritos antiguos y las potentes energías de las líneas ley que convergían debajo de su hogar. Trabajaron en silencio. Cada movimiento y encantamiento era un hilo en un tapiz más grande de hechizos de protección. El aire crepitaba de energía cuando las protecciones se afianzaron, un escudo invisible que les serviría como primera línea de defensa. Pero el verdadero desafío iba más allá de la seguridad de su hogar. Había que afrontar el corazón de la oscuridad, un nexo de energía malévola. Basándose en los mapas y diarios de la habitación oculta, Lily y su madre comenzaron a trazar las líneas ley, buscando los puntos donde la oscuridad era más fuerte, donde amenazaba con romper la estructura del mundo. Esta era una tarea de navegación tanto física como metafísica, un viaje a través de los paisajes del mundo y los reinos más allá. Su preparación fue metódica, una cuidadosa acumulación de conocimientos, herramientas y aliados. El cristal, que alguna vez fue una misteriosa reliquia, ahora reveló su verdadero propósito como guía y amplificador de sus habilidades. No era solo un faro del poder de su familia,
sino una clave para desbloquear las magias más profundas de la Tierra, una forma de comunicarse con las fuerzas que habían mantenido el equilibrio durante milenios. La confrontación, cuando se produjo, no se parecía a nada que Lily hubiera imaginado. La oscuridad era un torrente maélico, una fuerza del caos que buscaba deshacer los hilos mismos de la realidad. Pero ella y su madre se mantuvieron firmes, ancladas por la fuerza de su linaje y el poder de las líneas ley que surgieron bajo sus pies. La batalla se libró en silencio y luz, una danza de energías que giraba y giraba a lo largo de la noche. Al final, la oscuridad retrocedió, empujada hacia atrás por el poder combinado de Lily, su madre, y los poderes ancestrales que ejercían. Pero la victoria no fue gratuita. La energía necesaria para repeler tal fuerza los dejó a ambos debilitados, un recordatorio del delicado equilibrio que protegían. Cuando amaneció, arrojando luz sobre el mundo que habían luchado por salvar, Lily comprendió que esto no era más que una batalla en una guerra en curso. La oscuridad regresaría, en formas nuevas y viejas, pero ella estaría lista, siendo guardiana no solo del legado de su familia, sino del equilibrio del mundo mismo. El camino por delante era largo y la lucha eterna, pero Lily dio un paso adelante con confianza, la fuerza de sus antepasados fluyendo a través de ella, lista para enfrentar cualquier desafío que le aguardara.